Todo era perfecto. El cielo tenía una armonía perfecta. Las creaciones de Dios eran perfectas. ¿Cómo se volvieron las cosas? ¿Tan desordenadas como las tenemos hoy? Bueno, todo comenzó con una criatura que se puso celosa de Dios. El siguiente pasaje que les voy a leer es de Juan y dice: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y también Juan, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué estaba pasando en la mente de Lucifer? No tiene sentido para mí. Vivía en el cielo, un lugar perfecto, y aún así, esto es lo que tenía en su corazón, según Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, pero dijiste en tu corazón, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este es uno de los pasajes más extraños de las Escrituras. La audacia de pensar que podía ocupar el lugar de Dios, ser como el Altísimo y sentarse en su trono. Fue su envidia la que corrompió a Lucifer, y sus celos crecieron hasta el punto de que empezó a difundir sus ideas o su contratación, como se dice en Ezequiel, a los demás ángeles. Empezó a ir por ahí diciendo que su reino sería mejor que el reino de Dios, que Dios no era justo, que su ley era imposible de cumplir. Y creó rebelión en el cielo. En Apocalipsis 12, 7, 9, vemos los resultados de esta rebelión. Vemos una guerra entre Jesús y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Y en este punto, debido a su rebelión, ya no había lugar en el cielo para Lucifer y sus ángeles. Y fueron expulsados del cielo y encontraron su hogar en la tierra, donde desafortunadamente Adán y Eva cayeron en su trampa. Luego, en Job 1, versículos 6 a 8, encontramos algo que es bastante interesante. Parece que Dios estaba celebrando una especie de reunión, un concilio al que acudieron representantes de cada uno de los mundos. Dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Dios, y Lucifer estaba allí. Y Dios pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Algo así como si dijera, la tierra es mía, ese es mi territorio, porque voy y vengo a mi antojo. Y entonces Dios dice, bueno, ¿te has fijado en mi hijo Job? Creo que Dios estaba diciendo, mientras haya alguien allí que me sea fiel. Ese no es tu planeta, tú no eres el representante de la tierra. Y entonces Lucifer comienza a discutir con Dios diciendo, hey, pero sí, Job es fiel, pero es porque le das todo. Déjame quitarle cosas. Vas a ver que te va a maldecir. Entonces Dios permite, y todo el libro de Job viene a ser. Bueno, esa es una historia que es un poco difícil de entender exactamente por qué Dios permitió que Job pasara por todo eso. Lo único que me viene a la mente fue para tener una documentación para nuestra salvación. Pero volviendo al punto, el punto es que Lucifer piensa que él es el representante de este mundo. Cuando leo estos pasajes, la gente me pregunta, espera un minuto. Primero, fue Dios quien creó a Lucifer. ¿Significa eso que Dios creó el mal? Además, Dios conoce el futuro. ¿Por qué Dios crearía a Lucifer si sabía que se convertiría en el mal? Otros piensan que Dios tuvo que crear el mal para crear un equilibrio entre el bien y el mal, como esta idea del yin y el yang, que hay un equilibrio entre el bien y el mal. También que en la imagen del yin y el yang, hay oscuridad que tiene un poco de luz y hay luz que tiene un poco de oscuridad. Algo así como la idea de que todo bien tiene un poco de mal y todo mal tiene un poco de bien. Como si hubiera algo de maldad en Dios y algo de bondad en Lucifer. No estoy de acuerdo con esta idea. Dios no creó el mal. Guay. No hay necesidad de crear un equilibrio entre el bien y el mal. Dios es 100% bueno. Tal como yo lo veo, es algo parecido a lo que aprendemos en ciencias cuando vamos a la escuela primaria. La oscuridad no existe realmente, pero es la falta de luz lo que crea la oscuridad. Del mismo modo que Dios es bondad al 100%.
pero es cuando nos distanciamos de Dios y de su bondad que la oscuridad se apodera de nosotros. Pero Dios creó, o mejor aún, Dios nos dio a los humanos y a los ángeles un regalo increíble llamado libre albedrío. El concepto de libre albedrío para mí es increíble. Dios creó seres a partir de la abundancia de amor que tenía para compartir. Pero les dio la capacidad de amarlo. Oh no. Dios no quería crear seres que le amaran porque estuvieran programados para hacerlo, como un robot o forzados a hacerlo. Quería crear seres que tuvieran la capacidad de corresponderle o no. Fue una decisión arriesgada, pero Dios no lo habría hecho de otra manera. Ahora permítanme ilustrar la diferencia entre habilidad y capacidad de tomar decisiones. Imaginemos que te digo que tengo dos tipos de pastel. Uno es de vainilla y el otro de chocolate. Y te digo, por favor, elige cuál te gusta. Y tan pronto como intentas coger el de chocolate, aparece un muro que no te permite llegar al pastel. ¿Es eso realmente libertad de elección? No, ¿verdad? Porque puedes elegir, puedes hacer esa elección, pero no puedes llegar al chocolate. Así que eso no es completamente cierto. No pudiste elegir. Y eso no es verdadero libre albedrío si Dios hizo eso. Y esa es la razón por la que Dios creó a Lucifer, aún sabiendo que había un riesgo. Pero Dios conoce el futuro. ¿No podría haber creado solo seres que sabía que lo iban a amar? No, eso no sería verdadero libre albedrío. Pero mira el lío en el que vivimos hoy. ¿No podía Dios eliminar a Lucifer cuando empezó a mostrar signos de pecado? Bueno, Dios podría hacer eso. ¿Pero los otros ángeles amarían y obedecerían a Dios por miedo o por amor? Recuerde que Lucifer iba por ahí difundiendo rumores sobre Dios a los otros ángeles. Estaba celoso. Pensaba que podría tomar el lugar de Dios y tener un reino mejor sin reglas, sin leyes. Tendrían libertad para vivir como quisieran. Si Dios eliminaba a Lucifer, los otros ángeles pensarían que Lucifer tenía razón. O obedeces a Dios o si no. Otra pregunta que la gente tiene. Por cierto, todas estas preguntas son reales. Son preguntas que la gente me hizo. ¿Qué pasaría si Dios eliminara a Lucifer e hiciera un lavado de cerebro, una lobotomía en todos los ángeles y les hiciera olvidar todo sobre Lucifer y el pecado? De nuevo, Dios podría hacer eso, pero ¿qué garantizaría que el pecado no comenzaría de nuevo? Y esa es la razón por la que todavía estamos aquí. Dios necesita asegurarse de que cada ser creado entienda las horrendas consecuencias del pecado y por su libre albedrío decidan alejarse del pecado. Esa es la única garantía que tenemos de que el pecado no volverá a surgir por segunda vez. Puede que quieras volver a ver este video. El concepto del origen del pecado y el libre albedrío es asombroso y extremadamente importante para entender el carácter de Dios y su plan para nuestra redención.